tú sabes que en esos barcos vienen gente de todas partes. Cuando de repente, no, él nos dice que está buscando agua, nosotros le decimos, no, nosotros te vamos a dar un galón de agua, dando $2 por un galón de agua, porque tú sabes que el agua es la vida del polizonte. El agua es lo mejor es mejor que la comida, porque con el agua tú llegas a tu parte, ¿me entiendes? Cuando le vendemos el galón de agua, ese tipo revolagó en el barco, pero que yo no sabía que habían tantos tigres. Habían 40 tigres aparte de nosotros. Cuando nosotros estamos así, en los alambrones, porque estamos de espalda, los galones de agua están en el medio, pues estamos ahí, estamos de frente, pero que de repente cuando veamos todos esos cuchillos, chocando de estos soldados, cogen para acá, güey, ¿qué es lo que hay? Nos ponemos de espalda, ¿qué es lo que? Echen todo para atrás, cuidado, para no matar a uno, porque tú sabes que tú vas entregado con tu vida, ¿me entiendes? Tú estás entregado a que te maten o a tú matar, porque tú estás arriesgando tu vida, porque cualquier gente habla de no, que yo no quiero ir en un barco, pero que tú no sabes que en un barco, en esos barcos van asesinos, van delincuentes, van atracadores, violadores, gente que han matado muchísima gente y están huyendo. Y cuando nos ponemos de espalda, te agarramos los machetes cuchillos, los jalo, ¡pam! Y choco también, y los muevo en los hierros. Y yo, cuidado, echen todo el mundo para atrás, ¿qué es lo que ustedes quieren? Para atrás todo el mundo, ¿qué es lo que es? Digo, no, que nosotros andamos buscando agua. Digo, bueno, si ustedes quieren agua, nosotros les vendamos los galones de agua a $2, pero echen todo para atrás, cuidado. Ay, entonces empezamos a vender el agua. Hola mi gente, ¿qué tal? Hoy le damos la bienvenida a una entrega más de este tu canal JR Martínez TV. Nosotros como siempre te recordamos suscribirte, dar like, activar la campanita, así nos ayuda con el crecimiento del canal. Hoy tenemos el privilegio de estar conversando con una persona, amiga nuestra, que tiene mucha vivencia. El hombre pasó mucha desde niño y nos va a contar su historia cuando él polizonteaba. Hoy tenemos por aquí con nosotros a Carlos Antonio Vázquez Liz. ¿Cómo tú estás, Carlos Antonio? Estamos bien, sobreviviendo, usted sabe, y para mí es un placer y un gusto y un honor que usted me haya hecho la entrevista, ya que soy suscrito a su canal y veo que Dios lo está ayudando y le está abriendo puertas. Y para mí es un gozo estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Sin más preámbulo, Carlos Antonio, vamos a entrar en agenda. ¿Dónde nace Carlos Antonio? Bueno, mi nacimiento fue en un sector, un campo llamado Cotuís. Y a la edad de 7 años, cuando yo tenía 7 años, mis padres deciden mudarse para acá, para la ciudad, para un barrio llamado La Ciénega. Eso queda en el sector de los Guandules, ¿entiendes? Ok, la Ciénega de los Guandules. Eh, ¿Cómo fue tu niñez ahí en la Ciénega? Bueno, mi niñez fue, no puedo decirle que fue una niñez muy alegre. Mi niñez viene siendo como una tragedia, porque a la edad de 9 años yo cogí la calle. ¿Por qué cogí la calle? Porque yo vivía en un trauma. ¿Qué pasa? Que mis padres y mi madre estaban separados, o sea, no tenían relaciones, pero dormían en la misma cama. Tenían 20 años separados, pero dormían en la misma cama. Y mi madre, a veces quería hacerle algo a mi papá, y como mi papá era el hombre y yo me parecía a mi papá, todos los golpes eran para mí y eso me fue creando un trauma, ¿entiendes? De tal manera que mi mamá un día me dio una puñalada por aquí, mi mamá me daba batazos, me daba peñonazo y yo cogí ese trauma de tal manera que yo tenía un odio por mi madre, yo quería matar a mi mamá, ¿entiendes? No me avergüenzo porque siempre que hablo o me entrevistan o algo, le digo que a los muchachos no se les da golpe, a los muchachos se corrigen, se castigan, pero porque eso causa trauma, de tal manera que yo cogí la calle, fui a dormir en los parques a la edad de 10 años, ya yo empecé a dormir en lo que es en cueva, por la orilla del mar, ¿entiendes? Empecé a juntarme con personas que quizá fue lo que causó que mi vida no tuviera un futuro,
empecé a juntarme con los palomos, empecé a juntarme con esa gente que huele en cemento, empecé a dormir en diferentes lugares y a sufrir. Y el miedo mío era yo llegar a mi casa, porque sabía que cuando llegara a mi casa era golpe conmigo y yo tenía ese trauma, yo tenía una nube negra que me cubría de tal manera que yo lo que en mí se creó un odio hacia mi madre. Yo no sé si era el diablo o qué es lo que dicen la gente. El hecho de que oí una voz que me decía, mátala, mírala ahí sentada, mátala, mírala ahí tranquila. Y yo sentí esa fuerza, pero no podía, porque en sí, yo sentía que también era mi madre, aunque ella me daba tanto golpe, porque los golpes que ella quería darle a mi padre, ella me lo daba a mí, porque yo me era igualito a mi papá. Y eso fue una vida terrible, Martínez. Wow. So, entonces, a la edad de 9 años te va a vivir en esas cuevas por ahí del malecón con los palomos y eso. Eh, Ahora cuéntanos, después de los 9 años, cuando tú vas creciendo, ¿cómo se desarrolla? Porque hoy vamos a estar hablando de esos viajes que tú hiciste, pero para entrar ahí primero tenemos que conocer bien tu historia. ¿Cómo tú llegaste ahí al Polizonteo? Háblame ahora, antes de tú llegar al Polizonteo ahora, después que tú sales de ahí de la cueva, que tú vas creciendo, háblame de los 15 años, cuando ya tú tienes como 15 años. Bueno, esa fue una etapa en la cual peligrosa o no sé, tú sabes que todos los muchachos cuando pasan de los 14, que salen de la adolescencia y van entrando a la juventud, quieren conocer y quieren o sea, darse a conocer y cosas así de los muchachos. ¿Qué pasa? Que yo me juntaba con unos muchachos ahí agarrando camarones en la orilla del río Sama, en una yola, y cuando eso sonaba que hay tantos kilos, que agarraron tantos kilos, nosotros agarrando camarones, el hermano de Vitico, hallamos un kilo que venía flotando, eso viene como con una cinta de esas de pegar furgones, como gris, y nosotros con el camarón, yo relajando, digo, espera, déjame agarrar este kilo, porque lo que se sonaba era de kilo, lo que allá en Gualey y los guandules, lo que se hablaba era de kilo, ¿entiendes? Y yo relajando, digo, déjame agarrar este kilo, que con esto que yo me voy a hacer rico, pero que yo no sabía en verdad que eso era un kilo, que venía flotando. Cuando agarro el sedazo para agarrar el palo, agarro una mochila vieja que también venía ahí en el agua sucia y lo entro ahí y digo, espérate, déjame poner mi kilo, que con eso que yo me voy a hacer rico. Pero que yo lo que estoy es relajando, porque yo no sé en verdad qué es un kilo, ni yo conozco lo que es la droga, ¿entiendes? ¿Qué pasa? Que cuando salimos a la orilla, llegó el hermano de Vitico, se desespera y llama a su papá. Me dice, no, que nosotros no encontramos un kilo. Un kilo. Cuando se oyó eso, que nosotros teníamos un kilo, pues el papá del muchacho agarró un cuchillo y me atetó a una pared y el pedazo que me tocaba a mí, ellos me quitan todo. Pero que yo era un muchacho hábil, yo era rápido, yo vivía en laguna, volando paredes, y usted sabe, desde la edad de los 7 años, yo empecé a hacer cosas, a hacer diabluras, a juntarme con muchachos, a robar caballos y cosas, y hacer cosas diabluras, usted sabe, de muchachos. ¿Y qué pasa? Que ellos agarran el kilo, lo mochan y lo clavan en una casa, la mitad, pero yo, como era tú me metí por abajo de una puerta porque las casas eran de madera en ese tiempo y la puerta le dejaban como una brecha grande abajo. Yo me metí por abajo y me llevé lo mío y se lo entregué y se lo llevé a Richard el Tuerto, que es como cuñado de la tortuga. Yo sé que muchas personas lo conocen, que yo era compañero de Richard el Tuerto, de Pingú, de esa gente que ya están muertos. ¿Qué pasa? Que cuando llevamos eso allá arriba, yo no fumaba marihuana ni nada de eso, yo no sabía nada de eso. Cuando empieza a sonar, ay, ese tiguerito, ¿y ese tiguerito quién es? No, ese tiguerito es un quilero, que yo soy un quilero, eso es lo que estaba sonando, pero que yo no sé en lo que me estoy metiendo. Y ellos dijeron que yo era un quilero. Y tú, de una vez todas las muchachas, las mujeres, ese tiguerito, no, ese tiguerito es un quilero. Ah, pues dile que yo estoy para él. Y yo, ¿por qué? Porque yo ni conozco eso. Usted me está entendiendo lo que es la vanidad del mundo. ¿Qué pasa? Que hay un barco allá abajo, ahí en el dique, que lo están reparando. Yo lo estoy mirando. Uva, que es un chamaquito que se fue para San Tomás, un panita mío. Ellos me hablaban siempre del polizonteo y de esto, y de montarse en barco y en cosas, pero que yo no, yo sí sabía nadar, porque yo me volví un peje. Ahí en esa posita y cruzando ese río Sama, yo sé los 7 tiros de nado, de todas formas, al brazo.
Es decir, que usted cruzaba el río Osama braceando con el grupo de muchachos, porque uno ve eso del puente. Cuando uno va cruzando por el puente, uno ve a estos muchachos que van braceando. ¿Usted era uno de esos muchachos? Oh, pero no le estoy diciendo que ahí es que uno se perfecciona si en verdad sabe nadar. Porque allá en la poza, en lo que era la poza del chino, yo sé que muchos saben lo que es la poza de Antolín, el chino. En esa poza uno iba y siempre la mamá de uno le daba una golpeada porque uno se iba a bañar a la poza, pero uno era para aprender a nadar. Siempre a veces ahogaban muchachos porque había muchos tigres que iban a fumar. Y si usted iba con una ropa, usted tenía que tener cuidado porque cuando usted iba con esa ropa, otro lo estaba acechando para quitarse, para robársela. Y ahí de usted si llegaba sin ropa. O sea, si a mí me robaban mi ropa o me robaban mi chancleta, yo tenía que acechar a otro que se tirara para robarme esa, para poder llegar a mi casa, porque eso era una golpea seguro, ¿me entiendes? Le estoy hablando de en esa etapa, porque todavía le daban golpe a uno. Pero mi papá nunca me llegó a poner la mano, saliendo de ese tema. ¿Qué pasa? Que yo me empiezo a juntar con estos muchachos y yo estoy mirando un barco que lo están reparando, porque ya se me está metiendo en la mente de yo empezar a viajar y que yo quiero viajar en un barco y quiero, porque oigo que los tigres se van en barco y esas cosas. Y hay un polizonte muy conocido que se llama Yolado, por el nombre en realidad, como le llaman allí en el muelle, el Jurón, que yo sé que muchos lo conocen, al Jurón. Y él me ve mirando y me dice, ¿qué es lo que es, Menoli? Y tú mirando ese barco, ¿tú eres polizonte? Digo, sí, yo soy polizonte, pero que yo nunca había polizonteado, pero que Jurón ya tenía como 22 viajes. Ya él, entonces me llevó para su casa, vamos para allá, cocinamos y todo, pero que Jurón nunca fumó, ni nunca conoció la droga ni nada de eso. O sea, a mi conocimiento, ¿me entiendes? ¿Y qué pasa? Que Jurón me lleva para Jaina, allá en el muelle de Jaina, y como que veo muchos tigres, muchas cosas, y me desprendo de ahí, vuelvo al coro de los menores y cogemos para el muelle de San Susi, el muelle de aquí de Santo Domingo. Ahí estaba Cotuí, estaba Calcamilla, estaban todos esos tigres ahí que tenían 10 viajes, 12 viajes, pero yo empecé a pulirme ahí, pero veía que como que la entrada de los barcos y la entrada y salida de los viajes era como más lenta que de allá de Jaina, ¿me entiendes? Ok, es decir que en Sanssouci los barcos duraban más para salir. No que duraban más, porque cada barco le dan un tiempo, eso es como si fuera una ruta de guagua, ¿entiendes? Tú ves a veces que los barcos están allá fuera del mar, que tú, eso le llaman fondeo, eso que está fondeado, o sea, esperando que le den la entrada al muelle, ¿me entiendes? Porque el muelle, si hay otro barco, eso es como un parqueo. Si hay varios barcos y el muelle está lleno, esos barcos que tú ves allá afuera están en fondeo, esperando de que le den la entrada para ellos poder parquearse y descargar la mercancía que es que ellos traen o de la providencia que vienen. Ok, entonces, ¿cómo es? Defíneme lo de entrar a un barco. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es entrar a un barco? ¿Cómo le estaría dentro del barco? Escondites y cosas así. ¿Cómo es eso? Explícame eso a fondo. Vamos a hablar aquí de qué es lo que es el polizonteo. Entonces, explícame cómo entra un barco, lo escondite y toda esa cosa. Bueno, Ramón, verdaderamente entrar a un barco no es fácil, como mucha gente lo pintan o se creen. Porque para entrar a un barco es como tú entrar a una casa a robar de noche o de día con gente adentro, ¿me entiendes? O sea, que es difícil cuando tú vas a entrar a una casa que no es tu casa con gente adentro, porque cualquier persona puede entrar a una casa que no haya nadie adentro, ¿entiendes? Pero donde hay una casa que están armados con armas, puede ser copeta, pistola, es difícil. Y es el riesgo que coge un polizonte. Pero siempre el polizonte busca la estrategia o cómo penetrarle o cómo entrarle al barco. Yo muchas veces usé varias estrategias, usé una la del guachimán, la del picapollo, que la aprendí, que es que tú compras un picapollo, tú compras 4 platos donde tú vas a meter tu comida, sea la masita, las agüitas, los chocolates y esas cosas. Uno siempre lleva pirina, lleva un mentol y cosas así para uno, un diente de ajo, porque tú sabes que con una latica, tiene que llevar, aunque sea 2 dientes de ajo, porque con un diente de ajo, un chin de agua, tiene que llevar una vela, tiene que llevar fósforo o un encendedor, porque con un diente de ajo
tú lo echas en una latica con un chin de agua y prende la vela, ya con eso ya es una sopa, ¿entiendes? Porque eso es para matarte los gases y para aguantar. ¿Qué pasa? Que varias veces yo usé la del guachimán. Usted me diría, ¿cuál es la del guachimán? Bueno, la del guachimán es que tú compras 5 platos de esos desechables, no, compras 4, pero tienes que comprar un picapollo nuevo, un picapollo, tú vas al picapollo, compras un picapollo, y en los otros platos tú metes tu comida, tu masita, tu chocolate, tu agüita. Cuando llega ya a la escalera, a donde están siempre que tiran para abajo los barcos, sabes que los guachimanes no se llaman guachimanes, sino celadores, que son los que atienden los barcos para que no le suban los ladrones ni le suban los delincuentes o los que se van a ir ilegal. Bueno, pues tú agarras el picapollo, lo abres alante del celador y le dice, guachi, agarra ese picapollo y guárdame una carne, cómete ese picapollo, déjame ir a llevarle tu picapollo a esta gente aquí arriba, pero guárdame una carne que yo vengo ahora, no te lo comas todo porque yo tengo hambre, guárdame una carne de esa. ¿Qué pasa? Que es el método para que él te diga, sube, cuando él me decía sube y baja de una vez, pero que yo no voy a bajar porque ya yo sé que yo lo que voy a clavarme, ¿me entiendes? Ahora, háblame de tu primer viaje. Bueno, mi primer viaje fue como una aventura o como una película, pero real. ¿Qué pasa? Que yo estoy en el muelle de Jaina, horizonteando, donde yo me empecé a juntar con estos tigres, con Pijama, con Gambao, con Jerry, con esos tigres mentados de allá de Jaina, que yo sé que mucha gente lo conoce, pero que en verdad, quien me enseñó a polizontearme fue el Jurón, mejor conocido como Yolado, pero el nombre del muelle es el Jurón. Y Frank, que tuvo los otros días en Nueva York, y lo deportan y después tuvo por aquí, por Guatemala. ¿Qué pasa? Que en mi primer viaje, yo estoy desesperado por irme. Tengo esa ansiedad de viajar, porque yo estoy junto con un viaje de tigre que uno tiene 20, otro tiene 15, otro tiene 14 viajes, 7 viajes. El hecho que lo mínimo que estaban ahí tenían era de 3 viajes y 4 viajes, pero que yo no tenía ni un viaje. Y yo quería viajar, yo quería conocer, porque qué es lo que viajar, ¿me entiendes? Pero ilegal, porque no tenía ni un peso, porque yo vengo de un barrio que es de la delincuencia. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy trabajando en un barco de maíz, yo tengo una tolva. Yo sé que usted sabe lo que es una tolva. A mí me pusieron de tolvero. Eso es como una cosa cuadrada, como un triángulo, y tiene una palanca que usted la abre y le tira el maíz a los camiones. Y cuando los camiones se llenan, usted vuelve y la cierra. Y yo estoy trabajando en ese barco, pero sin paga, porque yo trabajaba, porque el propósito mío de allá en el muelle era de yo irme de este país, ¿entiendes? De yo viajar, porque esa era la ilusión que se vivía en ese tiempo, que todo el mundo quería viajar, los que no se iban en yola, en esto. A mí nunca me llamó la atención la yola, lo mío era mi barco, porque yo me junté con gente de barco y me explicaban que siempre la yola de 100 llegaban 2, quizás o 3, y siempre los barcos son más seguros que los aviones. Yo se lo doy por testimonio, que un barco, es muy raro cuando usted oye, Ramón, que se hundió un barco, pero cada rato se cae un avión, se ahoga una yola, pero un barco es muy difícil, ¿me entiendes? Por eso siempre me gustaba de verdad con barco. Yo quería viajar en barco. Es decir, que los barcos son más seguros. Sí, para mí el barco es más seguro que un avión y que una yola. Aunque dura más, porque para acá, para Puerto Rico, un viaje te dura 14 horas, para Miami te dura 3 horas, para España te dura 14 horas, para Japón te dura, digo, para España te dura 14 días, para Japón te dura 30 días, o sea, que es diferente para donde vaya el destino. ¿Qué pasa? Pero usted me hizo la pregunta de mi primer viaje. Yo le voy a hablar de mi primer viaje. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy en la torba, que estoy trabajando, llega un barco de unos filipinos y un hindú, que esa gente eran sicarios, esa gente, cuando agarraban la gente en alta mar, porque esto que está aquí en la orilla, el muelle, eso es playa, siempre en todos los muelles hay un rompeola, ¿me entiendes? Eso no es alta mar. La alta mar es cuando ya el mar está negro, que no hay tierra por parte, que usted mira para acá es agua, si mira para allá es agua, si mira para acá es agua, o sea, es alta mar. Es como que el mar está alto, para arriba, como una subida, como si fuera una montaña, y usted mira para allá abajo del barco y es agua, porque usted está en alta mar.
Yo sé que un día usted va a experimentar eso cuando usted se vaya a un crucero. ¿Qué pasa? Que llega ese barco que trae una soda cáustica y trae unos alambrones y el barco tenía una carga, una providencia que iba para Miami. Y digo, bueno, esta es mi oportunidad para yo tener mi primer viaje. Yo me voy para Miami. Porque todo sueño de todo polizonte es llegar a América, llegar a los Estados Unidos, es el sueño de todo el mundo, de todos los países, de Guatemala, de México, de todos los países del mundo. El deseo o la ilusión que le crea a la mente es que llegar a América. Y yo quería llegar a América. Y bueno, llegó este barco que tenía una carga que va para Miami. Bueno, este es mi barco. Pero ¿qué pasa? Que Fran y el Jurón ven el meneo, que son una gente que estaban impuestos a viajar, y ven la gente que los marinos marcantes que están en ese barco. O sea, que los marinos marcantes son los que atienden el barco, los que viven en el barco, trabajan en el barco, que son hindú y filipinos, una gente que son asesinos, que matan a la gente, o sea, que gente que lo que comen es perro. Yo muchas veces ya probé el arroz de ellos, con un arroz desabrido, yo ni sal le echan al arroz. Pues yo no voy a hablar de eso ahora, voy a hablar de mi viaje, de mi primer viaje. ¿Qué pasa? Que yo decido clavarme en ese clavo, en ese barco. Un clavo es donde usted se esconde, eso es lo que se le llama un clavo. Yo busco un clavo abajo de unos lambrones, bajo, bajo para abajo, me estoy metiendo para abajo, y cuando sin querer le estoy pisando la cabeza a alguien, pero que yo no sé quién es, y cuando le estoy pisando, oigo esa boca, me dice, güey, loco, me está pisando, ¿qué es lo que tú dices? Y cuando yo le aluso con el foco, veo que el azulito, un pana mío de aquí, de Los Pinos, de Guachupita, que tenía como 22 viajes. Cuando yo veo ese tipo, de mierda, yo me alegré, porque era un tipo que tenía todos esos viajes, que era veterano y que sabía viajar y sabía que es lo que había que hacer en un barco. Yo no, yo por primera vez que estoy viajando, ¿me entiendes, Ramón? Es primera vez que yo me estoy clavando a entregar. Los amigos míos bajaron del barco y cogieron para la playa y me dijeron que no me fuera en ese barco. Yo le dije, no, yo no me voy a ir. Pero yo lo dije así, porque yo estaba entregado ahí, yo quería tener que ser mi primer viaje. A mí no me importa que era filipino, que eran gente asesino. Yo agarré mi machete, cuchillo, me lo enganché, agarré mi foco, porque todo polizonte tiene que tener un cuchillo, ¿me entiendes? Para ver si hay que mochar una soga, si tienes que defenderte para que no te maten, porque ahí tú vas arriesgando tu vida, es de vida o muerte, ¿me entiendes? Por eso es que cuando alguien llega allá, lo ayudan, porque es un héroe allá, ¿entiendes? Porque venció en alta mar. ¿Qué pasa? Que el azulito me jala para el clavo de él y me dice, echa para acá, y me jaló y me metió para el clavo de él. Pan, estamos ahí, pasamos yo llevé unos pudines, yo no pude llevar mucha comida, ¿me entiendes? Nada más me llevé 2 funditas de agua, que las funditas de agua eran a 2 pesos, a peso en ese tiempo, ahora están a 10 o a 2 por 15. Y yo me llevé 2 funditas de agua, como 3 pudín, pedacitos de pudín, unos pedacitos de pudín que vendían en los colmados, par de chocolaticos, o sea que no podía tener mucho bulto, porque esos filipinos son mocas, para que se le suban a su barco. Pero el barco estaba frío, porque los tigres estaban subiendo y bajando, subiendo, y yo le subí, y veo que no me requisan ni me preguntan, anda, y este barco va para Miami así, y los filipinos así caminando y todo, porque la gente le tiene miedo a los filipinos, ¿entiendes? Pero yo no tenía miedo, yo lo que quería era irme del país. Cuando estoy clavado allá en el barco, que el azulito me jala para su clavo, pasa un día, pasan 2 días, y a los 2 días y pico se nos acaba el agua y se nos acaba la comida. Cuando dice el azulito, ven, echa para acá, salimos del clavo, agarramos, rompimos él, porque él era el más veterano, él era el veterano. Agarró, rompió una vela que tenía un ventilador, y por ahí salimos, entramos a lo que es unos barquitos que tienen, unos salvavidas que tienen los barquitos al lado. Ahí hay unos garrafones de agua, hay paquetes de galletas, hay pan, hay cosas de comer, eso se le llaman los salvavidas, ¿me entiendes? Agarramos 2 garrafones de eso, agarramos un par de paquetes de galletas, hay una galletita que tú la partes, te echas un pedacito en la boca y te crece, porque es una galleta como para sustentar, ¿me entiendes? Que dura más de 15 días un paquetico de galletas. O sea, un hombre aguanta con un paquetico de galletas de esas como 15 días. Así, yo aprendí eso. ¿Qué pasa? Que cuando estamos ahí, viene un tipo caminando, porque nosotros no sabemos qué no es. Y cuando el tipo no llega al clavo de nosotros, es un tipo que tiene una funda, varón, aquí, que evacúa por una sonda.
¿Qué pasa? Que cuando estamos ahí, ese tipo llega, varón, que llegó apuñaleado porque él se había ido, había tenido un problema en el barrio, parece, allá en Jaina, de ahí desde la pared de Jaina, y el tipo tenía una funda llena de materia fecal porque evacuaba por ahí, pero estaba yo no sé el problema que ese tipo tenía, el hecho que tú sabes que en esos barcos vienen gente de todas partes. Cuando de repente no, él nos dice que está buscando agua, nosotros le decimos, no, nosotros te vamos a vender un galón de agua, dando $2 por un galón de agua, porque tú sabes que el agua es la vida del polizonte. El agua es lo mejor es mejor que la comida, porque con el agua tú llegas a tu aparte, ¿me entiendes? Cuando le vendemos el galón de agua, ese tipo regó la voz en el barco, pero que yo no sabía que habían tantos tigres. Habían 40 tigres aparte de nosotros. Cuando nosotros estamos así, en los alambrones, porque estamos de espalda, los galones de agua están en el medio, pues estamos ahí, estamos de frente, pero que de repente cuando veamos todos esos cuchillos, chocando de todos esos hierros, y cogen para acá, güey, ¿qué es lo que hay? Cuando nos ponemos de espalda, ¿qué es lo que echen todo para atrás? Cuidado, para no matar a uno, porque tú sabes que tú vas entregado con tu vida, ¿me entiendes? Tú estás entregado a que te maten o a tú matar, porque tú estás arriesgando tu vida, porque cualquiera gente habla de, no, que yo me quiero ir en un barco, pero que tú no sabes que en un barco, en esos barcos van asesinos, van delincuentes, van atracadores, violadores, gente que han matado muchísima gente y están huyendo. Y cuando nos ponemos de espalda, que agarramos los machetes cuchillos, que yo jalo, ¡ram! Y choco también, ¡ram! Y lo muevo en los hierros. Y digo, cuidado, eche todo el mundo para atrás. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Para atrás todo el mundo. ¿Qué es lo que es? Digo, no, que nosotros andamos buscando agua. Digo, bueno, si ustedes quieren agua, nosotros les vendamos los galones de agua a $2, pero echen todo para atrás, cuidado. Y entonces empezamos a vender el agua. Y a los 3 días llegamos por ahí a un lugar que le llaman Honduras, muchachos. Pero que yo no sé que estoy en Honduras. El barco tenía una carga Producción. el, el barco tenía una carga que iba para Miami, pero que yo no sabía que tenía otra carga que iba a dejar en Honduras, porque los barcos son como una guagua, como que va dejando carga en diferentes lugares, o un camión, como usted le quiera llamar. ¿Qué pasa? Que cuando yo llego allá, estamos allá, ya son las 7 de la noche, estamos esperando, subió migración, subió narcóticos, subió todos los departamentos, porque cuando un barco llega de otro país, tú sabes que llegan todos los departamentos a chequearlo, Providencia, de dónde vienen, los pasaportes y toda esa cosa. Cuando ellos se van, yo le digo a Solito, yo voy para el agua, agarré mi cuchillo, pues yo nunca solté mi cuchillo. Tú nunca puedes soltar tu cuchillo en un barco, ¿me entiendes? Porque esa es tu vida. Con eso, si hay una vaina que tú tienes que guindarte en una soga y de repente tú echas esa soga y te amarras para no caerte para abajo, porque en los barcos hay hoyos, ¿me entiendes? Los barcos tienen muchísimos clavos y hoyos, que si tú te caíste por ahí, te de cocota, te mataste, ¿entiendes? Tienes que saber cómo andar adentro de un barco. Que cualquiera la gente lo ve que por afuera, y que un barco es más grande para abajo que lo que tú ves para arriba, para que esté claro. Eso es peligrosísimo, para tú andar ahí, pero nunca puedes entrar desarmado, siempre anda con tu cuchillo, ¿ves? Entonces llegaste a Honduras. En Honduras te fue mal, tuviste que salir de ahí. ¿O qué pasó? ¿Te agarró inmigración o qué pasó? Bueno, cuando nos tiramos al mar, como a las 7 de la noche, que empezamos a bracear, yo me tiré de este lado, el azulito se tiró de este lado, y empezamos a darle para allá. Yo empecé a darle para donde estaban las luces, porque era ya un poco oscuro, ya eran las 7 y pico. Y yo empecé a darle para, bueno, tuve que botar la bota, porque llevé bota, ya estaba cansado, estaba dando al perrito, al brazo, de lado, al machete, a boca arriba, por abajo del agua, por donde quiera, los 7 tiros del agua. Y estoy nada, y cuando salgo a una playa, a una playita, siempre en todos los muelles hay una playa. Yo no sé por qué es eso, pero en todos los muelles hay una playa. Me encuentro con dos jóvenes, dos tigueritos que tenían como de 12 a 13 años y se estaban fumando un tabaco de marihuana. Y yo estoy cansado así, cansado porque tengo 3 horas nadando para salir a tierra. Eran como las 10 y pico de la noche ya cuando yo salí. Y cuando estoy así, le digo, ¿qué es esto? Esto es Miami. Yo estoy en Miami. Y ellos me dicen, se echan a reír. Y me dicen, ¿dónde es que venden esa? ¿Dónde es que venden esa que pone a ver el edificio? Porque nosotros queremos de esa. O sea, que ellos pensaban que yo estaba endrogado. Que dónde es que venden esa droga que pone a ver los edificios. Porque para mí yo estaba en Miami, Ramón. Para mí yo no sabía que yo estaba en Honduras porque era un agua azulita, un agua verde, un agua nítida. Y de repente, cuando yo salgo, me saltan estos muchachos que estoy en Honduras. Y digo, ay, Dios santo. Y le pregunto, ¿y por dónde yo salgo para la calle? Ellos me sacaron para la calle, normal.
pero que los otros tigres que están en el barco, como 40, porque éramos como 42, los tigres no podían salir. Oye, y cuando, pero que ya están en fondeo, ya los filipinos no pueden hacer nada ahí, porque ya están en agua, en territorio ajeno, ¿me entiendes? No están en alta mar, porque en alta mar no hay tierra, en alta mar no hay ley, ahí tú haces lo que tú quieras. Entonces, cuando tú dices que tú haces lo que tú quieras, es que ¿qué hacen los filipinos cuando descubren una gente? Porque yo entiendo que por ley, cada polizonte que le descubran a ellos en el barco, ya sea de bajada cuando van a chequear, son $10,000 de multa por cada uno. Para evitar esos $10,000 de multa, ¿qué ellos hacen con el que ellos encuentran vivo? Bueno, en ese tiempo esa era la misma cantidad que pedían, no sé si ahora la han aumentado, por cada cabeza que, que agarraba migración en un barco eran $10,000 en ese tiempo. Y los filipinos, sabiendo el capitán, porque a nosotros, cuando ellos no vieron, porque ellos no vieron cuando nosotros salimos del barco, ese filipino malísimo, así con los ojos, que nos estaba diciendo, porque migración se estaba yendo en el botecito. Tú ves ese botecito que llegan a los barcos, cuando los barcos llegan, ahí va migración y va otro departamento y cosas así. ¿Qué pasa? Que él me miró y nos estaba diciendo que nos metamos para un cuartico, pero era para encerrarnos, club, para meternos candados, para darnos mucha o para picarnos, pero que no pueden hacer nada porque estamos ya en un territorio que no es alta mar. ¿Qué hacen ellos, los filipinos, esa gente? Bueno, esa gente agarran a los polizontes, lo amarran por la mano y por los pies, le amarran blog, le amarran hierro pesado y lo tiran para el mar para que se lo coman los pecados. A muchos lo agarran y lo pican en pedazos y lo tiran para abajo, porque a ellos no les conviene pagar ni a la compañía, porque cada barco trabaja por una compañía, ¿me entiendes? Si es un capitán de un barco, es como el chofer y tiene su cobrado de sus trabajadores, pero esos barcos vienen de una compañía y la compañía le exige de que ellos no pueden pagar esa cantidad de dinero. Y donde se agarran 40 tigres, ya usted puede imaginarse. A $10,000. Ya usted se puede imaginar la cantidad de dinero que, o sea, que esos filipinos venían, era quilladísimo con el diablo adentro. Entonces, ya que sabemos esto de la compañía y que los, no me acuerdo cómo me dijiste, si era guachimán o seguridad, los celadores, eh, hay que hacer un truco para entrar al barco, después que uno entra al barco, sabemos ya que la compañía tiene que pagar $10,000 por cada persona que encuentren ahí adentro y que eso es lo que los motiva a hacer las cosas que hacen. Ahora cuéntame de 5 gente que tú sepas de lo tuyo, que se hayan desaparecido y cómo se desaparecieron. Bueno, JR, yo tengo para decirte que esas son experiencias fuertes, inolvidables, ¿ves? Porque son cosas que uno las vivió, ¿ves? Ande tú observas y ves sangre de amigo tuyo. Mira, en una ocasión yo estaba escondido en el cuarto de soga. Yo te expliqué ahorita que los barcos tienen diferentes cuartos. El cuarto de cadena, que es donde te el ancla, ¿ves? El cuarto de pintura, el cuarto de máquina, ¿ves? Pero en esa ocasión yo estaba escondido en el cuarto de soga, donde yo vi que a un amigo mío le dieron con una mocha. Oye, esa gente, esos filipinos usan una mocha como doblada, así, grandota. Y cuando le dieron en el pecho, yo nada más me cayeron un par de gotas de sangre cerca de los ojos, porque yo estaba mirando por una endija de la soga, porque son una soga grande, lo que le llaman los cabos, ¿ves? Eso es cuarto de soga. Yo estoy clavado ahí abajo y cuando yo vi que esa sangre cayó, en verdad, El líquido. o el líquido, yo sentí un poco de temor, pero yo tenía mi cuchillo, mi machete cuchillo, con mi sacatripa, porque si un filipino de esos se me tiraba, yo no, ya yo tenía que tirar para adelante o matarlo a él porque me iban a matar, porque mataron, o sea, le dieron para abajo a un compañero mío, que eso fue a Goyito, ¿me entiendes? Y yo no lloré, pero a la vez sentí pánico porque ellos eran como 5 y andaban buscando, ¿no me entiendes? Nosotros éramos 4 gente en ese entonces. Y cuando yo viví esa experiencia, yo me quedé tranquilito y yo vi como a él le dieron ese muchacho, como la sangre salpiqueó por allá, el líquido, como el líquido salpiqueó, y yo así en pánico, y estoy así, pero que tengo mi cuchillo en la mano, y estoy un poco asustado, ¿me entiendes? Pero no puedo echar para atrás porque que en realidad es como si tú estuvieras viviendo una película, algo verídico, ¿me entiendes? Y yo estaba así y ellos lo agarraron, lo jalan por un lado y la sangre estaba chorreada. ¿Y tú sabes lo que hacen esa gente, varón? Que esa gente agarran, lavan el barco y hasta pintan para si hay un polizonte o algo,
alguien que no es del grupo de ellos, si deja una marca o algo, ellos se dan cuenta, ¿me entiendes? Y salen a buscar más. ¿Tú me estás entendiendo? Esa ocasión fue con un amigo mío llamado Goyito. También estaba José Lalicatre, que ese tipo lo agarraron, lo picaron y le hicieron cuantas cosas y lo tiraron al mar. A Manolo Cuchillo, ¿tú sabes lo que le hicieron? Lo agarran, después que le entraron a tu vaso y lo picaron, le amarran dobló y lo tiran para abajo. Pana mío que me dolió mucho, ¿me entiendes? Que yo sufrí mucho cuando yo supe eso, que también esos panas míos se hubiesen desaparecido así, estando en el mismo barco, ¿me entiendes? Porque tú te clavas en un barco, pero no es que tú estás en el mismo clavo, ¿tú me estás entendiendo? Porque hay diferentes clavos, como te expliqué ahorita, como está la centina, está el cuarto de máquina, están el primer lontal, el segundo lontal, la bodega, los ventiladores, hay diferentes clavos, ¿entiendes? Y todo el mundo quiere irse y busca su clavo. Como yo busqué mi clavo, yo estaba ahí asegurado, pero estoy todo el tiempo, como te estoy explicando, con mi cuchillo en la mano, porque todo el polizonte, lo primero que se asegura es de su cuchillo y de su comida. ¿Me está entendiendo? Y cosas así, varón. Entonces, se desaparecieron, esas 5 personas que me mencionaste se desaparecieron. Ahora cuéntame de una historia que tú viste con tus ojos, algo que haya pasado delante de ti. No sé si te pasó algo que tú de la escondite tú podías ver sin que algo te pasara. Cuéntame algo. Bueno, escondite es lo mismo que el clavo, porque escondió que tú estás. O sea, yo podía ver cosas como ellos agarraban y abusaban, porque esa gente abusan de los polizontes, ¿me entiendes? Después que ellos te agarran en el barco, ellos hacen contigo lo que quieran, te amarran, te dan tu vaso, te dan batazos, te dan con hierro, te parten los pies. El hecho es que ellos no quieren pagar una multa que la compañía tiene que pagar, pero si el capitán de ese barco, al capitán es que se lo cobran, la mayoría, porque tú sabes que se usan contrabando de gente para otro país y contrabando de sustancias nocivas, diferentes tipos. Y yo pude observar como a gente que quizás yo no conocía, gente que yo no conocía, pero pude ver a un moreno como cuando le dieron con un tubo en la cabeza, que se le abrió el cráneo, ¿entiendes? Y cómo los sesos caían. Y yo, esas eran cosas que quizás uno queda traumatizada, ¿me está entendiendo? ¿Y qué pasa? Que cuando una gente está decidido a irse del país así legal, porque yo no tenía problemas, yo no le estaba corriendo a nadie, sino que yo quería irme del país para experimentar cosas de joven, cosas de gente que se le mete así, yo me voy a una yola, me voy a un barco, pero no saben el riesgo que es que tienen que pasar y el riesgo que tienen que atravesar, que es de poner su vida, o sea, de vida o muerte para tú llegar a ese destino. ¿Me está entendiendo, JR? Claro, entonces, yo sé que tú no le recomendarías esto a nadie de los viajes, pero ya que la gente escucha de cómo son en los viajes, en barco, como polizón y eso, tanto peligro y tantas cosas, y siguen ellos incurriendo a irse del país de esa forma. ¿Tú crees que ahora mismo hay muchos polizón que están bregando? Si te digo que no, JR, te mentiría, porque es que eso no se va a acabar. Siempre ha habido polizonte y siempre va a haber, porque es que eso es un medio de cómo las personas que tienen problemas, que están fichados, que lo está buscando la justicia, ellos buscan el medio de cómo penetrar a un barco, porque saben que en ese barco, cuando tú penetras el barco, que te sube por los cabos, quizás en la madrugada, a las 3 o a las 2 de la mañana, y te escondes, no te van a ver porque que eso no es como un destacamento, eso es 2 o lo máximo 3 celadores. Hay barcos que tienen hasta 6, 5 celadores, disponiendo el barco que sea, ¿me entiendes? Porque hay cruceros, que en un crucero es muy difícil que se vaya un polizonte, aunque se han ido muchos, pero es muy difícil porque tiene demasiada seguridad. O sea que entre menos seguridad tiene el barco, es más fácil de una persona penetrar. Pero eso no se va a acabar. Siempre va a haber gente que va a querer salir corriendo de su país, que mató a la mujer, que hizo tal cosa y no puede viajar por el aeropuerto. Entonces buscan el método de gente que tienen el contacto allá en los muelles para poder salir corriendo del país. Cuando tú hablas de que tienen el contacto en los muelles, es decir, que ellos hay viajes de eso,
que son por paga y que la gente van tranquilo, seguro, sin miedo a que un filipino se lo coma, que le quiten la vida, lo tiren por la borda o hagan algo con ellos. Claro que sí, eso le llaman brega. O sea, allá en el muelle le dicen brega. Hay una brega en un furgón. A mí nunca me gustó bregar un furgón, porque una que yo no tenía dinero para pagar un viaje en un furgón, porque tú sabes que si tú te vas en un furgón, sea lleno de poloché, de camiseta, sea de, de neverito, algo así, que no te asfixie, porque a esos furgones se preparan con una tapa por arriba y le ponen una prensa. ¿Qué pasa? Que esa prensa agarra la tapa cuando revisan el furgón no se nota que está abierto, ¿entiendes? Y es atrás, en la parte de atrás, porque yo llegué a entrar a esos furgones, pero nunca me gustó porque vi una ocasión allá que se asfixiaron como 22 gente, ¿me entiendes? Muertos. ¿Cómo? Habían jóvenes, hasta mujeres habían ahí asfixiado porque tú vas metido en una caja, cerrado. Entonces después inventaron hacer una pequeña hendidura al metal para que ellos pudieran respirar por ahí, ¿me entiendes? Pero en diferentes furgones o cajas, lo que le llamamos contenedores, ¿me entiendes? Entonces tiene que ser en poloché, en cosas que no te asfixien, ¿me entiendes? Que sea medio fresco. Hay algunos que se van en furgones de fruta, como de aquí, de Manzanillo, que yo me iba ahí una vez para Miami. Hay unos barcos que lo que cargan es fruta, ¿ves? Ahí tú vas cómodo, vas con frío, pero porque no es un frío que congela la fruta, sino que la mantiene, ¿me entiendes? Ahí tú mismo vas comiendo. Pues sí, es un poco difícil ser polizonte, es un poco duro, ¿ves? Porque no digo poco, sino que es duro, porque cuando tú arriesgas tu vida para tú montarte, para tú subirte en un barco, para meterte en esa máquina, donde hay gente que están armados, que tienen metralladora, que tienen pistola, que tienen luz de bengala, diferentes tipos, porque si tú entraste ahí y te agarraron aquí en el país, si te agarraron robando, o sea, de noche te pueden tirar, porque estás invadiendo o estás penetrando a un territorio no permitido o que tú no tienes permiso para estar ahí, como te expliqué al principio, que para subir a un barco es como tú meterte a una casa donde hay gente, ¿no? Donde hay gente despierta. Tú metete a robar a una casa, pero hay gente despierta y están armados. O sea, hay que tener valor, hay que tener, como dicen, dos bolas. ¿Cuánto? ¿Me entiendes, JR? Y esas son las cosas que yo puedo explicarte según la pregunta que tú me... Ahora yo quiero que tú me digas si hubo alguna ocasión donde tú pensaste que tú no ibas a quedar con vida, que tú no ibas a ver tu familia más, que ya ahí se acabó tu vida. En una ocasión, eso fue en otro viaje, eso fue cuando yo fui a Luciana, Nuevo Orleans. Sí, ahí yo pensé que ya yo me iba a perder, porque en este viaje que yo te estoy hablando, a mí me dieron por muerto, ¿me entiendes? Porque yo era mi primer viaje y nosotros nos tiramos a la bahía, salimos, como te expliqué anterior, y al otro día el barco estaba rodeado de tiburones y de picúa, unos peces peligrosos, y nos andaban buscando en lancha, nos andaban buscando con helicópteros que decían que un capitán había tirado un par de gente. Y salimos por esa noticia que era la que estaba en ese entonces, que era primer impacto. Yo salí con un tiburón mochándome en dos y salió mi nombre y mi apellido. Entonces todos los amigos míos estaban llorando allá en el muelle, porque ellos no querían que yo me fuera en ese barco, ¿me entiendes? En mi familia prepararon allá, tiraron almoniaco, hicieron unos rezos, una cosa, como que ya yo me perdí, ¿me entiendes? Que ya yo me había perdido. Eso fue en esa tragedia de ese viaje. Pero en lo que tú me preguntaste, que si en esa ocasión yo no sentí que yo estaba perdido porque ya yo estaba en tierra, ¿me entiendes? Pero en el viaje que yo sentí que ya yo me iba a morir o que me iba a perder, y yo le clamé a Dios que tuviera misericordia, porque aún los delincuentes, aún el que se ve ilegal, confía en Dios y sabe que hay un Dios. ¿Qué pasa? Que nosotros nos fuimos en una barcaza y se nos acabó el agua y todo a los 7 días. Nosotros duramos 14 días sin comer. Nosotros salimos de aquí, de la chatarra de ahí, de Villamella, una barcaza que venían a buscar chatarra para llevarlas para el chatarrón Nuevo León. Eso es allá en Luciana, ¿me entiendes? Y nos fuimos ahí
y el remolcador iba jalando. Cuando vamos subiendo por el Golfo Pérsico, se levantó una tempestad grandísima y cuando esa ola le daba ¡pum! Durísimo, le daba, no, yo sentí un pánico, varón, terrible. El frío, yo no estaba impuesto a tener frío. Tú sabes que nosotros de aquí somos del Caribe. Y fue el día 5 de diciembre que nosotros llegamos allá a los Estados Unidos, a Luisiana. Y cuando ese frío, ese río estaba congelado, que ese remolcador iba rompiendo, así, yo sentía que los huesos, varón, como que se me estremecían del frío, porque no fui con ropa preparada para frío. Yo no sabía que por ahí había hielo. Yo me fui con un pantalón jean, con una bota, y yo lloraba. Yo me quedé pegado de un tubo y el tubo me estaba, ya tú sabes, me estaba congelando, porque los hierros se congelan. ¿Qué pasa? Que cuando a los 8 días ya no tenemos agua ni tenemos nada, nos fuimos 5 en esa ocasión, al lado se nos murió uno porque se llamaba Dinito, y ese tipo se fue endrogado, se fue huelío, y le parece que le dio un batriz, y a los 3 días se murió. Nosotros lo agarramos, lo envolvimos con mano y lo metimos abajo de unos hierros y lo tapamos y seguimos normal. Pues yo tuve una pesadilla, como que yo me estaba muriendo y que una cosa rara, porque en el mar tú oyes sonidos rarísimos, varón. En el mar tú oyes bullas, cosas raras que tú te empantas, ¿tú me entiendes? Y varón, mira, y cuando estamos ahí, ese frío así dándome, y ese frío dándome, y yo estoy asustado, pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros llegamos allá, lo que nos contaron ellos, porque había un pana, el Jurón, que yo me fui en ese viaje con el Jurón, ahí yo me fui porque él se fue conmigo y ya yo me sentía asegurado también porque el Jurón ya era un veterano y fue que me enseñó a polizontear. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos allá, cuando estamos entrando por el Golfo Pérsico, sí, está bien. Golfo Pérsico. Cuando estamos, continuamos. Cuando estamos subiendo por el Golfo Pérsico, que el río Mississippi desemboca ahí, es una corriente grandísima, varón, terrible, y el mar se quiere llevar los barcos para abajo, porque ahí de que desemboca es el río más grande, supuestamente, porque uno escucha, y yo pasé por ahí, varón, y cuando ese mar le daba, ¡bum! Que eso se viraba así, ¡bum! Del otro lado, varón, y yo así asustado, porque en el otro viaje no fue así, el otro viaje fue normal, no estaba esa tempestad tan grande. Y nos dicen ellos que ellos iban a soltar la barcaza a que se pierda a la deriva ya, porque el remolcador se hundía para abajo y subió otra vez. Pero ellos tienen una responsabilidad y una carga que llevan ahí atrás, ¿me entiendes? Y nosotros estamos metidos ahí, pero ellos no saben que nosotros estamos metidos en esa carga. Y yo cuando a los 8 días se nos acaba el agua, varón, que los hierros empiezan a sudar un óxido amargo, ese óxido, que cuando usted ve un hierro que está oxidado, ese óxido amargo, yo agarraba un poloché, una franela, lo empapaba de ese óxido, me bebía ese óxido marrón así. A mí me dio una raquiña que yo duré como 15 días sin evacuar, me tapó y me dio una salna así, porque para poder llegar, porque tú sabes que es algo de sobrevivencia. Oye, ¿y cuánta gente murieron en ese viaje? No, en ese viaje nada más murió uno. Como te expliqué, que se fue supuestamente, porque yo no lo vi, que se fue usando sustancia nociva, hueliendo, y le dio como un batriz, porque al no comer tenía varios días, ¿me entiendes? Y se nos murió al lado. Cuando nosotros llegamos allá, que no tan, pues tú sabes por qué a nosotros nos agarraron en ese viaje, porque un amigo mío gritó que tenía sed, porque ellos te dan agua, pero agua caliente, ¿tú me entiendes? Porque está haciendo frío. Y cuando nos pasan un galón de agua caliente, él lo que hizo que vomitó. Muchachos, llaman a migración, llaman a todo el mundo y nos sacan amarrados para la cárcel de migración de allá de Luisiana. Por eso se nos dañó ese viaje. ¿Tú entendiendo? Pero pasar esa tragedia en ese mar, varón, mire, yo no le aconsejo a nadie que el que esté bien o que esté tranquilo, que esté tranquilo, que coma lo que Dios le dé y que se esté tranquilo. Yo estoy tranquilo, ya yo no pienso en viajes porque la meta mía era llegar a América, llegar a los Estados Unidos. Después que yo pisé América, que sé lo que es tierra igual, gente que caminan igual, que hablan otro idioma. Yo dije, no, pero esto es lo que hay que viajar. Y ahí se me salió eso de viajar. O sea que hay gente que tiene una ilusión que le pintan y que voy a viajar, que voy para tal sitio.
Eso no es nada. Usted, si usted se siente bien aquí, y usted está bien aquí, usted está comiendo, usted se tranquilo, que si usted va a viajar un día, usted va a viajar y lo que está para usted, creo yo, JR. Entonces, ese es el consejo que tú le das a la juventud. Dale un consejo directo ahora a la juventud que tienen esos sueños de viajar. Muchos que no pueden viajar, pero no tienen familia ya que lo pidan. Eh, ¿Tú les recomiendas los viajes en barco ilegales como polizón o qué tú les recomiendas? Bueno, yo les recomiendo que no inventen con eso. ¿Por qué? Porque una que tú te vas por ahí porque tú nunca le dices a tu familia que tú te vas a montar en un barco, porque ellos no te van a dejar. ¿Tú me entiendes? Porque es algo ilegal y es algo que arriesga tu vida. Yo le aconsejo de que no inventen, de que si algún amigo lo está instruyendo, lo está guiando para montarse en un barco, subirse en una yola o en algo que lo lleve para otro lado, no se vayan. ¿Por qué? Porque ustedes están arriesgando su vida y están poniendo su familia quizás a sufrir, porque mi familia sufrió. Cuando a mí me hicieron los 9 días, que tiraron armoniaco, que hicieron los rezos, que todo eso, y vela y todo el mundo. Y cuando yo me aparecí, varón, la gente salía corriendo. Me decía, me salió muerto. ¿Por qué? Porque ya para ellos yo estaba muerto, que un tiburón me había comido. Pero ese es mi consejo, dése tranquilo y espere que lo que Dios tiene para usted, Dios se lo va a dar. Así mismo es. El consejo de nosotros es que a los jóvenes que estudien, que perseveren. Aquí en este país también podemos progresar. El sueño americano, verdaderamente, muchas personas han muerto buscando el sueño americano, pero tratando de llegar a los Estados Unidos de mala manera, viajes ilegales en barco, polizón, viajes en yola, han muerto muchas personas en las yolas. El mar está lleno de gente muerta. Eh, Te damos ese consejo de que lo pienses bien antes de hacerlo. Gracias a todos nuestros suscriptores, a todos nuestros seguidores, a los que no nos sigan aún, lo invitamos a que nos sigan, se suscriban al canal, den like y compartan este contenido. Les estamos agradecidos y nos vemos en una entrega más de este tu canal, JR Martínez TV. Nos vemos en la próxima.